Muy buenas tardes, maestro. Bienvenido a la materia de teoría del Estado, sesión número 2. Hablaremos de los tipos de Estado y los tipos de gobierno. Compartimos Buenas tardes. pantalla y vamos a ver los tipos de Estado que tenemos según nuestra planeación. En nuestra unidad número 3 tenemos formas de Estado y de gobierno, sus fines y su justificación. Vamos a refrescar un poquito. Ya habíamos visto que el Estado es la organización política más grande creada por el hombre. Hablamos de los elementos del Estado como territorio, población y gobierno, recordando que deben de tener en cuenta los artículos segundo, 27, 40, 41, 39 constitucional acerca de estos elementos del Estado. También hablamos de la clasificación de las personas. Tenemos personas físicas y tenemos personas morales. Que el momento de la soberanía, que es el siguiente tema, tenemos el poder soberano únicamente las personas físicas. Sin embargo, al hablar del tema de población y soberanía, la diferencia es que la población podemos tener pobladores en los cuales carecen de esa soberanía, puesto que es un derecho que lo reconoce el Instituto Nacional Electoral, con capacidad nosotros de personas de goce y de ejercicio, mayores de edad, siempre reconociendo ese poder soberano y haciendo una distinción del término democracia, que debemos de tomar en consideración que la democracia es el conteo de votos de todas las soberanías, por ello la democracia lo hacemos todos. El territorio del Estado, estamos hablando en los tres niveles, que es el nivel federal, el nivel del Estado y el nivel municipal. Recordemos también que cuáles son los aspectos más importantes de la soberanía como características: no es transmisible, es inalienable, es inembargable, es un derecho que poseemos los que somos mexicanos en la forma de gobierno, que ahorita vamos a ver esa forma de gobierno que nosotros tenemos, que es la forma de gobierno democrática. En estas formas de Estado, vamos a analizar que tenemos estados unitarios. ¿Cuándo es un Estado unitario? En los que existe un gobierno único y central, ubicado en la capital del país, que rige sobre el territorio todo de manera homogénea. Aún así, este tipo de Estado puede ser centralista, en los que el gobierno único es rígido y total, y puede ser descentralizado, en los que existe un cierto margen de autonomía regional concedido por la naturaleza central, por ejemplo, Colombia, Perú, Nueva Zelanda. Estados regionalizados, que son antiguos estados unitarios, descentralizados, que paulatinamente fueron creciendo, cediendo mayor y mayor soberanía a sus regiones y provincias, hasta reconocerles un estatuto político de autonomía, pasándose a llamar así regiones autónomas. Tiene ejemplo España, Italia o Serbia. Estados federales o federaciones, que consisten en la unión de estados de menor rango, por eso nosotros nos llamamos una federación, que cede a un gobierno centralizado llamado federal una cuota importante de su autoridad y sus funciones políticas, pero retienen buena parte de su autonomía y su disposición legal. Por ende, en estos estados existen dos instancias de ley: las locales o regionales, las federales o comunes. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Alemania, Rusia, y nosotros que somos una entidad federal también. Estados dependientes que carecen de autonomía y soberanía plena sobre sus territorios, ya que la han otorgado o se las han arrebatado. Un estado más grande y poderoso. Estos casos, los estados operan como satélites del principal, acatando sus leyes y obteniendo a cambio ciertos beneficios, por ejemplo, Puerto Rico, Islas Cook y la República de Palaos. Estados confederados o confederaciones, que son agrupaciones de estados independientes similares remotamente a las federaciones, con la salvedad de que tienen un imperante imagen de autonomía y soberanía, a punto total
de que podrían separarse de las confederaciones con tan solo desearlo, mientras conforme parte de ellas, sin embargo, gozan de políticas comunes con los demás estados y responden como una unidad política y territorial. Los confederados en ciertas ocasiones comparten, ejemplo, lo que son convenios políticos, económicos, que pertenecen a agrupaciones de estados independientes, pero que en sí son federaciones. Nosotros como Estado federal o federales compartimos un gobierno centralizado a partir de un poder ejecutivo y el ejecutivo dividido en los niveles federal, estado y municipal. Formas de gobierno según Aristóteles. Esto había quedado considerado porque Aristóteles fue uno de los grandes filósofos que creó y aplicó términos en política y en teoría del Estado como formas de gobierno. Estas son las siguientes. Tenemos la república. ¿Puede usted apoyar, maestro? Y si no, yo lo leo, no se preocupe. Sí, república. Gracias. Repúblicas parlamentarias. El primer ministro ejerce el poder Aquí arribita, ejecutivo. más arribita. Ah, bueno. Ah, Ajá, esas bien. son las de la actualidad. Estamos hablando ahorita de las, según De Montesquieu. Aristóteles, formas de gobierno de Montesquieu. Ah, bueno. La república. Cuando el poder político lo ejerce la mayoría a través del mecanismo representativo, como parlamentos o asambleas legislativas, con el consentimiento de la ciudadanía. ¿Continúo? Monarquía. Sí, monarquía. Ah, bueno. Dos, la monarquía. Una persona gobierna de manera absoluta. Existen leyes que establecen la sucesión y ordenamiento sobre lo que el rey puede hacer y lo que tiene prohibido. Despotismo. Un solo individuo ejerce el poder a la fuerza y sin respeto por el ordenamiento jurídico. Muy bien, cuando decimos el gobierno es despótico, ¿no? Cuando nosotros vemos mucho en las noticias, oímos el despotismo, cuando un individuo ejerce el poder de la naturaleza. Y voy a ver, ah, las de Aristóteles. Comparto pantalla y me dice si lo puede ver. Aristóteles. Permítame. Aristóteles habla, es uno de los grandes filósofos que explica la política y la forma de gobierno. Pero en un principio el gobierno, la existencia y el bienestar de cualquier sistema requiere la presencia de un elemento, que era el gobernante. Por eso Aristóteles aplica una jerarquía en esta forma de gobierno y en las formas de Estado. Ejemplos son la monarquía, la aristocracia y la república, que la república es el nombre común de todos los que nos representan. Existe para Aristóteles una gradación entre las formas de gobierno. El más perfecto, por lo justo, pero también la dificultad de su realización, es la monarquía. La siguiente, la aristocracia y la república. La aristocracia es el gobierno de un grupo de personas nada más, porque gobiernan, decían, los mejores. Cuando mencionan gobierno aristócrata, muchos lo hacen referente a que solo es gobierno de unos pocos, pero cuando lo aplica alguien que conoce de esta forma de gobierno, la aristocracia quiere decir gobierno de pocos, pero que conocen, que, digamos, entienden y saben de política. Por eso les comento que aristocracia es en doble sentido utilizado. Gobierno aristócrata, es decir, de unos pocos, y aristócrata dices de los mejores, es decir, gobierno únicamente de aquellos que sí pueden conocer determinados conceptos de política.
Esa es una diferencia entre de Aristóteles y lo que plantea Montesquieu. Montesquieu ya agrega el despotismo. Formas de gobierno en la actualidad. En la actualidad el gobierno adquiere distintas formas, como son repúblicas parlamentarias. El primer ministro ejerce el poder ejecutivo y es el líder de la legislatura. Los parlamentos. Ejemplo, nuestro parlamento en México, aquí, ¿quiénes son? De Los decisión. diputados y senadores. Exactamente. Muy bien, maestro. Repúblicas presidencialistas. El presidente es el líder que ejerce a un tiempo como jefe de Estado y jefe de gobierno y se mantiene en el cargo independientemente de la legislatura. Recordemos en México cuál es la forma nosotros de poder derrocar a quien nos representa en el poder ejecutivo, que es nuestro presidente. Hay una forma de poder derrocar. Se le llama golpe de... De Estado. Perfecto, muy bien, maestro, gracias. Repúblicas semipresidencialistas. Existe un presidente que mantiene el cargo independiente de la legislatura y un primer ministro que es responsable ante el Parlamento, es decir, comparten poder. Repúblicas unipartidistas. Solo un partido posee todo el poder de un país. Podemos mencionar ejemplo. Muchos de los casos hemos escuchado. ¿Sí, maestro, un ejemplo? Ujú. Am, Cuba. de, Tiene solo determinados partidos que ya tienen poder o que tenían, ahorita están pasando por una forma de gobierno, digamos, moderna. Monarquías parlamentarias. La mayoría de las monarquías que subsisten en la actualidad se hacen combinando con un marco político democrático. En esta forma de gobierno, el rey ejerce funciones de representación, mientras que en el Parlamento ocupa el poder legislativo y el ejecutivo. Teocracias son los regímenes en los cuales la Iglesia administra el Estado. El Vaticano constituye un ejemplo típico de esta forma de gobierno. También les hemos escuchado mucho este término, gobiernos teocráticos, cuando se presupone que el Vaticano tiene poder en la forma de gobierno, como cuando dicen en México, no, hombre, teocráticamente el Vaticano ya sabe quién va a ganar. Realmente tenemos una forma de gobierno democrática en donde la democracia la hacemos todos. Federaciones y confederaciones, conjunto de pequeños estados que se unen para constituir uno de mayor tamaño y poderlo, el gobierno federal o global rige el país entero, pero los estados constitutivos también tienen en sus poderes públicos. Las federaciones, los estados constituyentes renuncian a su soberanía otorgándosela al estado único, mientras que en las confederaciones los estados permanecen soberanos. Nosotros permanecemos confederadamente, es decir, nuestro poder soberano existe, pero sin embargo en la federación no es que renunciemos a nuestra soberanía, sino que la potestad de representación lo tiene el presidente de la República. Ahora bien, la Constitución Política, en su artículo 40, como ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, el país es una república representativa, democrática, laica y federal, es decir, son las características de nuestra república y también nos dice qué forma de gobierno tenemos y qué tipo de Estado somos. Somos un país representativo de una forma democrática a través de la soberanía, sin que la Iglesia intervenga y sobre todo es la unión de todos los estados. Esto también lo fortalece el artículo 41 y el artículo 115 constitucional, en donde dice que estamos unidos o divididos en estados y municipios unidos en una federación. Estos conceptos son indispensables ya en nuestra forma de representación a nivel federal, república. ¿Puede apoyarme, maestro? sí, Gracias. república. El poder es ejercido por representantes del pueblo elegidos de forma popular, los cuales se rigen por un cuerpo legislativo y existe una separación de poderes, en este caso ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien.
Representativa, gracias maestro. Los principales cargos políticos, presidente, gobernadores, diputados, senadores, jefes de gobierno, presidentes municipales, son seleccionados por la mayoría de los ciudadanos en las urnas. Es decir, la representativa tiene mucho, eh, tiene una relación o una correlación con el término soberanía. Ellos nos representan siempre y cuando nosotros a través de la soberanía, del derecho al voto y de la democracia nos representen por la mayoría de votos. Democracia. El poder reside finalmente en el pueblo, quien elige sus gobernantes y tiene derecho a controlarlos. Además, el pueblo ejerce el poder directamente a través de mecanismos como referéndums, iniciativas legislativas populares, consultas populares y, por supuesto, en las urnas, que es lo más importante. Ahorita ya vemos nosotros que en nuestra forma de gobierno ya están haciendo consultas populares. Nos llaman por teléfono, nos visitan en el domicilio. Sin embargo, no es algo que nos pueda comprometer en nuestra forma de gobierno. ¿Por qué? Porque en las urnas, en las mesas directivas de casilla, se va a decidir el día de la votación. Es laica. Significa que el gobierno de la nación es independiente de cualquier organización religiosa. Y esto lo avala el artículo 130 constitucional. Es federal, implica que los estados de la República se unieron para conformar una unidad con mayor poder y renunciaron a su soberanía a favor de un gobierno central. Por su parte, los estados preservan su identidad de forma independiente, cuentan con su propia división de poderes y tienen sus constituciones. Esto también lo refuerza el 115 constitucional, que tenemos nosotros nuestras propias constituciones en nuestro estado y por lo tanto se hace respetar en nuestros municipios. Cabe señalar que el artículo 39 constitucional se refiere a que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar, modificar la forma de gobierno. Esto significa que las formas de gobierno en México podrían cambiar en cualquier momento o en alguna de las previamente mencionadas, siempre que se cumplieran con los requisitos establecidos por la legislación. Recordemos nuestro artículo 71 y 72 de la Constitución. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer referencia a que México tiene esta forma de gobierno y describirla, que es lo importante en nuestra actividad. Aquí. Y esto sería todo, mi estimado maestro. ¿Alguna otra duda en la cual yo pueda aportar? Recuerden que deben de comentar en foro para tener su porcentaje y su actividad final. Procuremos que sea en tiempo y forma. Se les invita porque también nosotros tenemos plazos y términos que cumplir. Muy ¿Algo bien, más que maestra. agregar, De mi maestro? parte, todo bien, maestra. Agradezco Muchísimas mucho. gracias. Le agradezco de su tiempo, consultar sus tecnolecturas, los fundamentos que ya nosotros abarcamos y cualquier duda estoy a sus órdenes, ya sea en foro o en el grupo. Muchísimas Gracias, gracias. maestra. Tenga bonita tarde. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego.